Buenos días, mi nombre es Rita Zubía y estamos ante el cuarto capítulo de este primer bloque temático Trastornos de la conducta alimentaria. En este caso vamos a hablar de ¿se puede superar un TCA? Mitos, realidades, nuestra experiencia y testimonios positivos que creemos que nos va a ayudar mucho a todos a escuchar. Seguimos acompañados por Marta. Muchísimas gracias por estar aquí y por ayudarnos con tus testimonios y tu información. Gracias por invitarme. Un placer, de verdad. Tenía muchísimas ganas, de verdad. Sobre todo porque es que me apetecía muchísimo grabar en especial este cuarto capítulo, Sí. Porque es que llega un momento cuando has vivido esto en el que dices, tengo que contarlo, siento que tengo que contarlo. Y llevaba ya varios meses con muchísimas ganas de contarlo. Y cuando me escribiste para contarme la idea, es que te respondí rotundo sí. Sí, que yo O sea, lo leí en el tren y dije, vamos, qué bien, que me acuerdo que me cayeron las lágrimas de la emoción, Marta. Es que lo comentábamos hace un momento, no solo deseamos a nadie. A nadie. Esto, desde luego que no. Pero sí que queremos transmitir un mensaje positivo porque el hecho de que hoy nos reunamos aquí las dos para grabar esto Hemos tenido unas historias horribles de tocar fondo y cuando crees que has tocado fondo hay mucho más abajo de lo que puedes caer. Y que hoy estemos aquí hablando tranquilamente sobre este tema diciendo por favor, no te quedes en el fondo. Porque se dice, quien ha vivido un TCA ya se le queda toda la vida. Ahora hablaremos y matizaremos eso. Eso no es verdad. Eso no es verdad y yo creo que tuve que vivirlo en primera persona para darme cuenta de que no, porque la mayoría de las personas te decían, es que de esto no se recupera uno. Entonces, bueno, vamos a tratar de desmentir esos mitos, dar consejos de cómo nosotras lo fuimos superando, ser realistas, hablar de las recaídas y vamos a empezar con un punto crítico, que es un problemón de salud, de atención a estos trastornos que tenemos en España y bueno, en el resto del mundo, porque justamente en España a nivel sanidad somos referentes y aún así estos temas siguen matando porque no se puede ayudar. Entonces creo que estaría bien empezar con que Marta nos cuente una historia que a mí cuando me la contó me pareció desgarradora, sí, totalmente representativa de lo mal atendidos que están estos problemas y del privilegio, y a veces ni aún así, económico, que supone poder superar un TCA. Así que adelante, Marta, cuando quieras. Bien, yo estaba en uno de los peores momentos de mi TCA. Había llegado a un peso crítico y fui a mi médico de cabecera. Bueno, en este momento yo no estaba expresamente pidiendo ayuda, pero sí que fui un poco obligada por mi hermana. Siempre he tenido un vínculo muy cercano a ella y ella ya me suplicaba que pidiese ayuda y esta vez fui a mi médico de cabecera con ella. Y a mí esto no me lo dijo directamente mi médico, pero sí que a ella le dijo que mi caso era muy grave y que yo tenía que pedir ayuda ya porque podía morirme. Y a mí lo que sí que me dijo es que tenía que pedir ayuda psiquiátrica. Y yo pedí esta ayuda psiquiátrica y a mí me dijeron que la cita más cercana que me podían dar era dentro de 2 meses. Y Cuando además el tema de... Porque banalizamos, ¿no? Que también por aspectos psicológicos te puedes morir, pero es que había llegado al límite de que era un tema de corazón. Exactamente. A mí me podía dar un infarto. En cualquier momento. Exactamente. Y aún así la primera cita que se le dio fue en 2 meses. Exactamente. Porque no se podía. No había ninguna anterior. Quiero decir, no se le da la importancia que tiene aún a estos temas. Sí. Y es muy duro esto. Y como Marta, gracias por compartir esto porque sí, es horrible y se me pone la piel de gallina. Y es que tristemente hay casos... Es que prácticamente todas las personas que hemos tenido un TCA tenemos una historia de no solo una mala atención médica, no quiero decir que haya médicos excelentes, psicólogas excelentes, yo recomiendo a la mía, la persona que más me entiende y más me cuida en el mundo, pero también sigue habiendo a día de hoy una desinformación dentro del sector sanitario, de profesionales con los que nos hemos encontrado que te dicen unas cosas que dices, ¿cómo me puedes decir esto a mí? Exactamente. Trataremos en el último episodio cuando hablemos más en detalle de nuestras experiencias. Y ya no solo las cosas que te dicen, es que hay una falta de atención brutal. Y eso
simplemente hacer una crítica, decir que entendemos que además ahora a nivel sanitario en general hay un colapso brutal, pero que es que superar un TCA depende en gran parte de ti, pero es que en gran parte es lo que decimos, estás sola enfrentándote a un monstruo. Y al igual que cuando te rompes una pierna, esperas que en el hospital no te digan, bueno, túmbate en tu cama y cada día te pones una bendita, rezas y a ver si se te cura. Pues con un TCA básicamente te dicen eso. Exactamente. Puede que te mueras porque tienes un trastorno que te está afectando a tu cuerpo, ya no hablamos ni siquiera de la experiencia mental que es tenerlo. Pero bueno, tú te pones en tu camita tranquila, mientras vas al cole, mientras te sacas la carrera, mientras haces tu vida. Eso es. Y bueno, vamos a esperar y en 2 meses ya lo gestionamos. Cuando es que muchas veces el TCA no solo acaba por muerte clínica, acaba por muerte de suicidios, que es un tema que en España no se habla mucho y que entendemos que tampoco ahora nos vamos a poner a hablar de suicidios, porque tampoco quizás sea el tema que más nos compete, pero es así. Hay una falta de atención tan brutal que muchas personas acaban suicidándose porque es que vivir con un TCA es horrible. Y superarlo en gran parte depende, como todas las enfermedades, de que te ayuden. Así que bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora de algo muy bonito, aunque bonito el resultado, el proceso como tal, pues bueno, tiene sus cosas, de cómo ha sido nuestra historia de superación y dejar claro que sí, por favor, sí, un TCA se puede superar. Exactamente. Eso es. Si quieres, empecé por mi caso. Perfecto, Marta. Pues bueno, mi caso de superación empezó realmente tocando un poco fondo. Sí. Porque yo creo que toqué fondo un poco en verano del año pasado. Y pues estuve a punto de ingresar en una clínica y yo entendí que el beneficio de la clínica era salir del núcleo familiar, aislarte, pero que realmente una vez salías de esta clínica tenías el riesgo de recaer. Entonces hice lo que siempre había querido, que era irme de Erasmus. Y eso hice. Es que el testimonio de Marta es brutal. O sea, es que es lo más valiente que he oído en mi vida, vamos. Entonces, para mí, irme de Erasmus era una forma de empezar, digamos, una vida en otro sitio donde nadie tenía ninguna expectativa sobre mí y yo podía empezar algo nuevo y también, en cierto modo, ponérmelo difícil. Estaba acojonada, pero tenía una cosa en mente. Y en sí eran 2 cosas en mente. Esto era algo que quería decir. Y una cosa era una cosa que me dijo mi psicóloga. Y me dijo que el proceso me iba a dar en efecto mucha ansiedad. Pero hay cosas por las que merece la pena vivir la ansiedad. Y esta era una de ellas. Y yo tenía que elegir qué cosas merece la pena dar ansiedad. Porque yo iba a vivir un momento muy bonito de mi vida y tenía que elegir por qué cosas merecía la pena pasar la ansiedad. Claro, yo me iba a ir de Erasmus y cuando volviese yo tenía que elegir qué cosas quería contar a la gente que había hecho de Erasmus. Yo no quería contarle a la gente que me había pasado todo el semestre en mi cuarto porque me daba miedo salir a comer con mis amigos. Yo quería contarle a la gente que, había hecho amigos, que había salido a comer con la gente. Entonces eso era una de las cosas que me dio valor a superarle el miedo a ciertos alimentos y tal. Recuerdo el primer día que comí un cacho de pizza. Madre mía. Proyectarte, ¿no? Como, ¿cómo quiero ser en un tiempo? ¿Cómo quiero hablar de esto con la gente? Exactamente. ¿Qué quiero contar? Voy a dejar que mi experiencia sea esto. Exactamente. Voy a dejar que me gane, ¿no? Eso es. Perdona por interrumpirte. No, eso es. De hecho, me ayuda mucho que lo hayas explicado así porque ese fue el ejercicio de proyección. Y hubo otra cosa, y es que lo pusiste tú en Instagram hace unos años de quiero hacer esto, pero me da miedo, pues hazlo con miedo. Sí, es que lo pusiste hace unos años y es una frase que se me ha quedado grabada. Y vale. Sí. Y fue es que ha sido uno como de mis lemas durante el Erasmus y ahí que fui y lo hice con miedo. Y precisamente así
creo que esto fue una de las cosas que me hizo como enfrentarme a tantas reflexiones, y este fue como el germen que hizo, esta fue el primer pasito que empezó a romper como la barrera, que empezó a ganarle el terreno, digamos, al TCA, y ahí empecé como a hacer la reflexión, esa reflexión de la que hemos hablado en el capítulo anterior, sobre qué función está cumpliendo el TCA, qué hay detrás de todo esto. Y ahí empecé como a descubrir este apartado del trastorno obsesivo compulsivo, de esta obsesión con el control, esta realmente soledad que tenía yo y que estaba intentando llenar con un TCA, y literalmente lo estaba intentando llenar cuando empecé con este trastorno por atracón. Y es eso, ¿no? Es realmente cuando empiezas a conocerte más a ti misma. Totalmente. Y necesitaba irme literalmente a otro país, salir de mi área de confort, salir del área donde realmente estaba sobreprotegida, para empezar a conocerme más a mí misma, realmente llevarme al límite, porque viví experiencias muy al límite en el extranjero. Yo estuve ingresada en el hospital en una ocasión porque me desmayé 3 veces, me abrí la cabeza en 2 ocasiones. Y realmente viví... ¿Tus padres sabían eso? Lo oculté la primera vez, pero ya llegó un momento en el que tenían que saberlo, porque en ocasiones tuvieron que pagar ambulancias, porque bueno, yo no sabía en un inicio que la tarjeta sanitaria europea te cubriría esas cosas. Y luego que además en Erasmus vas con un seguro. Sí. Y estaba un poco... Claro, es que... Bastante tenías como para saber eso. Sí, exactamente. No estaba muy al loro yo. Y eso, o sea, realmente tuve que llevarme al límite para empezar a conocerme a mí misma, y sobre todo llevarme al límite para empezar a pedir ayuda, abrirme, empezar a pedir ayuda, y ahí empezó verdaderamente mi proceso de recuperación. Y ojo, no estoy diciendo que esto lo tenga que repetir toda la gente, ¿eh? Ya. No creo que toda la gente... No creo que cada uno tiene un proceso tan diferente. Exactamente. Porque en mi caso, bueno, ahora comentaré, pero en mi caso fue al revés. Vale. Pero me parece brutal, Marta, como de un momento de, mira, lo que necesitamos es ingresarte, controlarte, porque tal, digas, mira, es que a mí lo que me está pasando es que me ahoga mi situación, lo que necesito es, o sea, a pesar de tener una enfermedad tan fuerte, tener una confianza en una misma, porque yo creo que gran parte de la superación depende de confiar y saber, no, es que yo sé, ¿no? Que muchas veces también pasa como, no, yo cuando quiera lo supero, ¿no? Pero por ahora no. Porque sabes que como le eches energía y saques ganas, realmente lo subes, sobre todo tú, Marta, que eres una persona súper fuerte, que siempre me lo has parecido, o sea, decir, bueno, vale, puede que lo esté haciendo muy mal y que lo haya hecho muy mal estos meses, pero yo como me ponga, lo saco. Y me parece brutal porque tantas personas se quedan sin vivir la experiencia en Erasmus por un TCA, o cualquier otro tipo de trastorno, ¿no? Y me parece que es un testimonio que vale la pena escuchar porque te puede cambiar quizás el plan que tú tengas. Y bueno, en mi caso, no sé, yo es que como estuve tantos años con ese trastorno, tuve tantas falsas superaciones. Diría que la primera fue cuando, y un error que cometemos mucho, creer que has superado, por ejemplo, la anorexia cuando estás en un normopeso, te viene la regla de manera natural, es que ahí no lo has superado. O sea, puede que en los síntomas físicos estés mejor, pero el trastorno está en tu cabeza. Y claro, yo volví a mi normopeso muchas veces y como venía se iba. Entonces, yo además sabía que no lo había superado. Yo sabía, mis padres me daba un montón de pena porque les veía aplaudir, felices, mi nutricionista, todo el mundo contento, y diciendo, si me siento igual de mal, si sigo en mi cabeza diciendo, tengo que dejar de comer porque, bueno, les da una pequeña alegría porque me están ya molestando, no puedo más. Y porque muchas veces hacías trampas, te ponías cosas en los bolsillos, comías justo antes de ir, que es lo que no tienes que hacer, etcétera, etcétera, para falsear. Entonces yo hoy no lo diría como recuperación, sino como trampas, que es, por favor, lo último que hay que hacer es trampear, porque estás haciéndote trampas al solitario. Y el resto de las personas lo que te quieren es ayudar. El problema lo tienes tú contigo misma. Y fingir con el peso, tal. Entonces creía también que lo había superado cuando lo derivé simplemente a la ortorexia, comer súper sano. Comía, pero no comía normal, comía un montón de... O sea, tenía una ingesta que ya más adelante, cuando hablemos de nuestras historias, detallaré. Simplemente decir que quizás desilusione esto ir, pero muchas veces creemos que lo hemos superado y la mayoría de las veces no es así. Porque si tú te centras en superar los síntomas con la alimentación y no tratar el origen, como insistíamos tanto previamente, vale, lo has superado ahora, pero es que no, o sea, no has superado tu problema.
Entonces, bueno, yo tuve muchas falsas recuperaciones, pero nunca perdí la esperanza, solo en pandemia. Y nada, lo llevé al deporte, pensaba que lo había superado porque efectivamente comía una cantidad, tenía un buen peso, estaba en forma. Físicamente estaba mucho mejor. Ahora, mis síntomas de alimentarme, me alimentaba fatal, desordenado, a deshora, no sabía comer, no sabía cuál era mi cantidad y yo mentalmente decía, si yo dejo de hacer deporte, no acepto mi cuerpo. Lo aceptaba, me veía mucho mejor, también porque, claro, no dejaba, perdón, digo que se me cae el logo, no dejaba de hacer deporte. Pero diría que mi recuperación real fue cuando otra vez, como tú has dicho, toqué fondo en la pandemia, me di cuenta de que no sabía comer, de la vergüenza que me daba no saber comer, no sabía qué cantidades, no sabía qué alimentos, hacía unas mezclas rarísimas que yo me acuerdo que las veía en Instagram cuando las subí y decía, pero qué cosa más rara acabo de comer. Y fue cuando una noche de esas horribles, ¿no? Que te pones a llorar, que dices, es que no voy a superar esto en mi vida, porque yo creía que lo había superado y hablaba de cuando tenía anorexia y decía, guau, estoy mucho mejor, hago deporte, como comida sana, pero como una buena cantidad, y de repente te das cuenta de que no lo has superado, que sigues dependiendo del deporte, de una alimentación sana y que has hecho, me voy de aquí al otro, y que tus problemas de encajar en tu familia, tus problemas de encajar en tus amigos, en tu cuerpo, en el mundo, están igual o peor porque te has creado una imagen, un ser que tú crees que te representa y que eres eso, cuando lo único que estás haciendo es crear una identidad para tachar y cubrir un problema. Entonces mi recuperación real, pues cuando dije, y es que yo esto no soy, yo no soy la chica que soy súper fitness y como súper, no, yo no soy esto, yo soy una tía valiente, diferente y que también me apetece tirarme en el sofá. Y me acuerdo que toqué tanto fondo y me sentía tan mal con mi cuerpo que una noche horrible busqué en internet psicóloga especializada TCA, y a partir de ahí fue abrir la puerta a Sara Escudero, la mejor psicóloga en mi opinión del planeta, por lo menos la que a mí especializada, y le ha recomendado a un montón de gente, tanto ella como su centro, y fue un proceso súper duro, porque lo primero que tuve que hacer, bueno, tampoco ahora me voy a explayar, ya lo contaré, pero es enfrentarte, y para mí algo clave es la objetividad. Yo ahora mismo como un robot, o sea, lo reconozco, de vez en cuando tengo más flexibilidad, sobre todo con el postre, con el dulce, porque ahí de manera objetiva pues no, lo incluyes un poco, pero tampoco. Y fue mirar directamente a los ojos a la cantidad de comida que yo ingería. Y decía, pero ¿cómo me pueden hacer alguien con un TCA que controle lo que come, que tenga que escribir lo que como? Pues a mí es lo que más me ayudó, porque veías para ti un atracón que había sido horrible, que te habías comido toda tu casa, lo veías y decías, vale, ha sido fuerte, pero en realidad han sido pequeñas cosas, porque mis atracones eran también muy raros, era siempre comida súper sana, algo que no... Pero bueno, en fin. Y no sé, a mí me ayudó mucho la objetividad. Cuando ya llevaba un buen avance en la parte psicológica, recibir ayuda nutricional, porque yo lo había dejado, y Javier, parte del equipo de Sara, me enseñó a los nutrientes que hay que comer, aunque salimos bastante bien aprendidas, se supone, de un TCA todos sabemos lo que son las proteínas, las fuentes de carbohidratos, etcétera, y que me enseñara, pues mira, la cantidad de una persona es un puñado de arroz, la cantidad de pasta la tienes que medir así, porque hay alimentos que yo no sabía comer, pasta y arroz. Para mí ha sido, no sé si habéis visto El Señor de los Anillos, a mí me encanta. Si conocéis el personaje Gollum, yo cada vez que lo veo me recuerda tanto a yo superando mi TCA, porque era una parte de mí totalmente podrida, pero camuflada, haciéndose pasar por mí, diciéndome, haz esto, come, o no comas, eres lo peor, no vales para nada, no vas a superarlo. Y otra parte de mí diciendo, cállate ya, que te calles, que esto no eres Rita, ¿sabes? Rita no es eso es una enfermedad, Rita es esto, Rita lo está consiguiendo, pum, ¿no? O sea, para mí es súper importante haber metido al TCA dentro de una bola de cristal y odiarle. O sea, hay personas que quizás mediante la afirmación positiva, quererse a uno mismo, lo hayan superado. Yo personalmente nunca he tenido el problema de la autoestima, era más otros temas. Entonces, para mí, utilizar las emociones negativas y literalmente odiar a mi TCA, o sea, que cada vez que me tenía un episodio horrible, decirles que eres un pesado, es que te odio, es que me estás estropeando la vida, ¿no? O sea, hablarle mal, a mí por lo menos me hacía ver, es que esto no soy yo y lo estoy superando, ¿no? Y unirte más con esa parte de ti que eres tú y separarte de esa parte que es una enfermedad. Es muy importante, o sea, para mí también me parece una técnica muy buena el personalizar, ponerle cara a tu TCA y sacarle de ti, porque tú no eres tu TCA y eso es muy importante, es muy importante, y por eso también creo que es un poco peligroso el llegar a encasillarte en un TCA y decir totalmente. Que vale, es que tengo bulimia, entonces de una persona con bulimia se espera que actúe de esta forma, por lo tanto yo tengo que actuar de esta forma.
quizás en un momento no lo entendáis, pero es algo que puedes llegar a hacer. El hecho de que como yo tengo esto, se espera que actúe de esta forma, y es algo que puede lastrar bastante tu progreso. Y yo creo que a mí me pasó bastante que durante una temporada lastré bastante mi progreso precisamente por esto. Porque yo me acomodé en una fase del trastorno por atracón, porque yo creía que como estaba en esta fase tenía este trastorno, pues debía de pegarme atracones y... Que era lo normal, porque tenías ese problema. Y sí, exactamente. y lo justificabas. Eso es. Y ya está, simplemente tengo un TCA y tengo que actuar de esta forma. Y ya está. Yeah. Y es muy importante tener en cuenta que tú no eres tu TCA. Sí, y yo creo que odiarlo, que ponerle nombre, que mirarle y decir, es que me estás estropeando la vida, saber que se puede superar y decir, ¿cómo me gustaría realmente estar viviendo mis 20 años? Me gusta tener que ir a cenar y no poder cenar, tener que cenar en mi casa, verme mal, mentir a todo el mundo, sentir que me gusta, es ¿para qué me sirve? ¿Qué estoy sacando de aquí? Y también clave entenderlo, porque yo en mi caso cuando entendí de dónde venía y para qué me servía, o sea, tratas ese trastorno sin hablar casi de comida. Llegó un momento en la terapia en el que estaba tan centrada en esos temas que hablábamos de los síntomas, teníamos como consejos. Algo que servía mucho es la carta a tu TCA, no sé si tú lo hiciste, era una carta que yo escribí, que ahora mismo no la podría ni leer, yo creo. Aunque bueno, estaría quizás bien algún día leerla en mi programa, pero bueno, por ahora no me puedo enfrentar a eso, en la que tú te desahogabas y todo lo que tú le quieras decir a tu trastorno, se lo dices, y te quedas tan a gusto. Y a mí mi psicóloga me decía, ponte en un papelito pequeño cerca de la mesa donde comes las consecuencias de un atracón, por ejemplo, ¿no? Asco, culpa, o sea, tenlo ahí, porque cuando tú estás empezando un atracón es como que, ¡fum!, de repente eres otra persona, o sea, tienes el cerebro en blanco. Totalmente. Y es como, no lo hagas, Rita, es tan importante que tú, en ese momento o sea, blanco, no piensas en nada, que te entra, aunque sea una palabra, y como leas asco, culpa, quizás sea imposible pararlo, porque el atracón pararlo, o sea, un milagro, pero si eres capaz de pararlo, o distraerte, o sea, para mí fue haberme cansado tanto del trastorno, cogerle tanta rabia que decirles que no me vas a ganar. Es que yo, y en mi caso también sentirme bien con algo, o sea, me encantaba mi carrera, me sentía que servía para eso, que me gustaba hacerlo, que ayudaba a la gente con lo que subía en redes sociales, y fue como motivarme y decir, tío, es que yo soy esta, ¿puedo parar de tener esto? Y en mi caso, cuando también ya lo hablé más adelante, el dejar de ser vegana fue lo que ya me hizo como soltar la ansiedad, soltar y decir, es que no puedes ser todo lo que quieres ser, tienes que aceptar tus limitaciones, tienes que aceptar que tienes una enfermedad relacionada con la comida. Igual te encantaría ser vegana y te parece súper bien, pero tú es que no vas a soltar esa ansiedad, y yo me esforzaba. Entonces, bueno, diría que para mí la clave de la recuperación es odiar a tu trastorno, saber que no eres tú, totalmente. Darte cuenta de lo que tú podrías estar haciendo con tu vida y de lo que no haces por ese trastorno, identificar el origen y también aceptar que va a haber recaídas y no pensar que toda tu vida va a ser así. Yo ahora mismo tengo una situación en la que tengo muy buena relación con la comida. Evidentemente hay días que tengo más ansiedad y como peor y digo, ojo, qué mal lo he hecho. Pero aun cuando lo estoy haciendo digo, Rita, no. Y paro, lo cojo el plato, lo tiro, me voy a mi cuarto y me siento y digo, o me voy a dar un paseo y llamo a quien sea. Pero tener en cuenta y nunca bajar la guardia. O sea, quien ha tenido un TCA tiene que saberlo. Y yo a principios de año, que ya llevaba meses súper bien con la comida, tuve una situación personal muy dura y estuve sin comer prácticamente una semana. ¿Por qué? Porque tu cabeza ha aprendido, porque es verdad que a veces te ha funcionado, que ante una situación emocional que te supera, controlar con la comida te ayuda a regular esas emociones. Tú has aprendido a regular tus emociones así. Sí. Y entonces me superó tanto la situación que dije, no puedo comer, porque si no como... Al principio era un sentir que tenía tanta ansiedad, también creo que era físico, que engullir, o sea, no podía, no tenía energía, no quería como... Pero creo que también es una manera que tú sabes que si sigues así te mueres. Y al final es rendirte y nada, decir que el primer día que vas a terapia o el primer día que te enfrentas a tu TCA subes un escalón, el segundo día otro, el tercero otro, y que el día que te caes y de repente tienes una conducta que dices, ¿cómo he podido volver a vivir eso? No estás en el escalón el primero que subiste, sino estás quizás 4 más abajo, que has aprendido tanto, sí. y siempre merece la pena enfrentarte. Eso es, que siempre tienes las herramientas, que nunca las has perdido. No las has perdido. Exactamente. Que es normal una caída, que es lo lógico y lo... Exactamente, el progreso nunca es lineal. Eso es. Aunque también pienso que
que en gran parte el tema de saber que no es lineal es súper importante, pero tampoco decir, bueno, como no es lineal, es normal que de repente hoy, pues sí, cabrón, me pego un atracón. Ya. Como tampoco tú permitírtelo, decir, no es lineal porque no puedo con todo, pero no me voy a permitir, como no es lineal, relajarme. O sea, quizás un día no tienes fuerzas y dices, pues mira, pues hoy lo siento, lo he hecho mal y ya está. Pero no permitirte relajarte, luchar y ya cuando termines celebrarlo, porque además yo creo que llega un momento en el que casi lo sientes que te ha caído del cielo porque has trabajado tanto todo el resto de temas que tus síntomas con el TCA bajan, y yo por lo menos lo que me quedaba de terapia, lo que hablaba era de los temas que a mí me habían originado el TCA. Ya los síntomas eran como estaban tan en segundo plano. Luego también hay una idea que a mí me gustaría muchísimo resaltar, y es que me gustaría que tengáis en cuenta si eres una persona que sufre de TCA, no importa la lógica que hayas desarrollado en este momento, es muy importante que sepas que el TCA no quiere que seas una persona exitosa, no quiere que seas una persona delgada, no quiere que seas una persona querida. El TCA es un trastorno que te quiere muerto, muerta, que te quiere a 3 metros bajo el suelo. Sí, muy literal, lo sentimos si alguien le ha impresionado, pero es que es así. Exactamente. Y no hay acuerdos aquí, puedes decir, vale, pues mira, voy a curarme un poco, pero también voy a hacer... No, o sea, tú tienes que ponerle en su sitio y decir, este trastorno... Y había una ilustración que me gustaba mucho, que era como un podium en el que cada escalón que se subía estabas más delgada, ya habías adelgazado más, ya habías hecho más deporte. ¿Y sabéis quién es la que estaba encima del podium y había ganado? Un cadáver. Y es que es así. Y es que si tú le das fuerza y le das poder y te crees que puedes llegar a un acuerdo con una enfermedad mental de este calibre, es que te estás equivocando. Y es que es lo que dice Marta, el TCA lo que quiere es que te mueras. No te va a llevar a ningún otro camino positivo. Si quieres ser exitosa, si quieres conseguir un trabajo, una pareja, unos amigos, céntrate en tus valores y en ti, no en lo que comes, porque es que es un camino que no tiene una salida positiva, no tiene salida. Exactamente. Tienes que retroceder, desandar lo andado y construir por otro camino. Exactamente. Y construir a veces da miedo. Un montón. Y es ahí donde te enfrentarás a cosas como el hambre extrema. El hambre extrema. Si quieres, Marta, desarrollar un poco este tema. Exactamente. Desde luego el hambre extrema, desde el punto de vista en el que yo lo viví, es cuando te permites volver a comer. Es un proceso en el que cuando vuelves a comer, tu percepción del hambre, una vez te has desvinculado de tu cuerpo, cuando vuelves a sentir hambre, este hambre es extremo. Es extremo, es que total. Es que no hay otra forma de describirlo, porque es que parece que no te sacias nunca. Y verdaderamente cuando has pasado de restringirte tanto a de repente parecer no tener fondo, te das miedo. Y yo lo transmitía como no confío en mí. Yo se lo transmitía a mi psicóloga como no confío en mí, no puedo confiar en mí, porque parece como que no me sacio, no llegas a... no tienes fondo. Y esto es una idea que puede asustar bastante, pero es normal y, sinceramente... Hay que pasarlo. Exactamente. Y acaba. Desde superar la anorexia no sabía que era el hambre extrema, y creo que es súper importante saberlo para no aceptarlo falsamente y acabar con un trastorno por atracón. Es decir, llevas tantos meses, años, cada uno su periodo, restringiendo y controlando todo lo que comes, cuando comer es algo totalmente sensorial y físico y necesario, que llega un momento en el que de repente se te abre como una nevera llena de delicias y necesitas comer y comer y comer y comer, y tampoco creo que te siente mal, o sea, no tienes esa sensación de me duele la tripa, o sea, tienes que vivirlo, tienes que comer así, tienes que pasar ese momento. Por lo menos mi experiencia, ninguna de las dos somos psicólogas, pero yo por lo menos lo que me he formado, lo que hablo con mi psicóloga, lo que he leído, no le tengas miedo, pero tampoco ten mucho cuidado, porque la línea entre hambre extrema y desarrollar un trastorno por atracón, si no lo aceptas, es que es muy difícil, es que solo puedo decir que es muy difícil, que os dejéis llevar, pero que a la vez, eso sí lo podéis hacer con una terapeuta, y es un periodo en el que de repente tienes un hambre y comes, y a la hora tienes un hambre, o sea, yo creo que ahí sí que lo notas físicamente, es como, no es ansiedad de necesito comer, es como, ostras, que me muero de hambre, y porque de repente ves, pues como cuando has tenido una semana súper de estrés, que no has dormido, haciendo 1000 cosas, pero dices, estoy bien, y de repente te tumbas en la cama y dices, ¡oh, qué sueño, qué dolor, me duelen las piernas, ¿no? Como cuando estás de viaje y no paras de caminar.
no te duele nada, vuelves a tu casa y estás un día enfermo, pues esto es igual. Y tu cuerpo tiene que pagar una deuda. Tu cuerpo y tu mente tenéis que pagar una deuda. Sí, tener un TCA no pasa nada. Bueno, ya está, se fue. No. Exactamente, pasa factura. Exactamente. Y por finalizar me gustaría decir que algo positivo, no voy a decir que el TCA te ayude a conocerte a ti misma y que recomiendo pasarlo porque te transforma. No, si te lo puedes ahorrar y inviertes en conocerte a ti misma sin tener que hacerlo mediante luchar con tu cabeza, con tu cuerpo, con el mundo, pues mejor. Pero sí que algo positivo que creo que compartimos todas las personas que hemos vivido un TCA es que de repente, yo por ejemplo con 19 años tenía un conocimiento de mí misma, de mi funcionamiento, de qué pie cojeo, de cómo me motiva a mí misma, de brutal. Porque es lo que hemos dicho, es que has viajado por tu cabeza, o sea, te has cogido un barco, te has metido por todo tu subconsciente, todos tus miedos, toda tu infancia, toda tu adolescencia, en el que tienes un conocimiento, y yo creo que si lo acabas haciendo bien, una confianza y una fuerza, porque sabes lo peor de ti lo has conocido, no es, o sea, lo conoces, lo has visto, o sea, es que le has mirado a los ojos y conoces la parte más fuerte de ti que te ha levantado cuando creías que nadie te iba a levantar, porque es así. Entonces yo creo que eso es algo, ¿verdad, Marta? Exactamente. Que no tengas miedo si ahora estás muy mal, porque te puedo asegurar que esto eso es horrible y te lo puedes ahorrar, te lo ahorras, pero tiene algo positivo, que es que si consigues salir de ello, eres una persona renovada, con una confianza, que no se anda con ni media tontería y que creo que pisa muchísimo más fuerte. Exactamente. Curiosamente, el ser humano es bastante fuerte. No, a mí, desde luego, que me parece que de aquí, de este primer bloque, desde luego hemos sacado un mensaje súper positivo. Me parece, de verdad, que esta iniciativa va a escalar muchísimo. Me parece súper bonito lo que va a surgir de aquí. Muchas gracias, Marta. Totalmente. Y de verdad que sí, que yo también coincido muchísimo en esto en este crecimiento personal, sobre todo porque es que el hecho de haber visto la función que cumplía en mí, en el para qué, el qué vacío estaba intentando llenar, el para qué estaba realizando tantas conductas impulsivas, compulsivas, se convierte en una herramienta para gestionar muchos sentimientos. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo. Para mí también. Y para todos los que nos están oyendo, muchísimas gracias, Marta, por haber venido, porque creo que Mira, yo tengo claro que si vuelvo a pasar por un TCA voy a intentar no hacerlo sola, porque cuando lo empecé con 15 años, que Instagram no era casi ni nada, a día de hoy hay un montón de cuentas, un montón de personas. No tengáis miedo a hablarlo, porque lo mejor que puedes hacer es, como estamos haciendo nosotras, sacarlo, reírte. Yo le decía a Marta, ahora mismo está el TCA escondido en la esquina, diciendo, no me lo puedo creer que yo me estaba riendo de ellas y ahora se están riendo de mí así. Eso es. Y están retándome a salir de todas las cabezas que contamino. Así que, bueno, esperamos poder hacer más programas sobre este tema. Tenemos uno pendiente, que es contar nuestra historia. Eso es. Y muchísimas gracias, por favor, cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, podéis contar con nosotras y estaremos encantadas de poder aportar toda la ayuda que podamos. Y por favor, buscad ayuda profesional, no os quedéis con nuestro podcast, porque estudiamos comunicación pero no psicología. Exactamente. Muchas gracias, de verdad.